Dante Alighieri, El infierno. El infierno, en italiano inferno, es la primera de las 3 cánticas de la Divina Comedia del poeta florentino Dante Alighieri. Los sucesivos cantos son el Purgatorio y el Paraíso. Está formada por 33 cantos, más uno de introducción. Cada canto está subdividido en tercetos cuya rima está intercalada. De hecho, su estructura doctrinal hace un uso constante del número 3. Los condenados están repartidos en 3 categorías, cada una localizada en una sección decreciente de la cavidad subterránea. El orden de las penas, como dice Virgilio en el canto sexto, depende de la ética nicomaquea de Aristóteles y prefigura una jerarquía del mal basada en el uso de la razón. La elección de las penas sigue la ley del contrapaso, que castiga a los pecadores mediante el contrario de sus pecados o por analogía a ellos. En ese sentido, los pecadores más cercanos a Dios y la luz, es decir, puestos en los primeros círculos, son los incontinentes, que incluye a los lujuriosos, los glotones, los ávaros y los iracundos. Siguen los violentos que fueron cegados por la pasión, si bien a un nivel de inteligencia mayor que los primeros. Los últimos, ubicados en las malas bolsas, son los fraudulentos y los traidores, que quisieron y realizaron el mal conscientemente. Entre los traidores hay 4 categorías. A Caína van los traidores a la familia, a Antenora los traidores a la patria, a Ptolomea los traidores a los huéspedes y a Judeca, los traidores a los benefactores y a Dios. Todos los pecadores del infierno tienen una característica en común: sienten la separación de Dios como el mayor castigo. Cuanto mayor es el pecado, menos es el espacio físico en el que habitan las almas. El poema comienza el día antes del Viernes Santo, en el año 1300. El narrador Dante Alighieri tiene 35 años y por ende se encuentra a mitad del camino de la vida, nel mezzo del camin di nostra vita, mitad de la expectativa de vida de 70 años según la Biblia, Salmo 90:10. El poeta se encuentra perdido en una selva oscura y es asaltado por 3 bestias, un león, un leopardo y una loba, a los que no puede evadir, y es incapaz de encontrar la senda recta a la salvación. Estos animales son una alegoría de la soberbia, la lujuria y la codicia, 3 pecados capitales. Conscientes de que él mismo se está haciendo daño y de que está cayendo en un profundo lugar donde el sol calla, Dante es finalmente rescatado por el poeta romano Virgilio. Los 2 comienzan un viaje al mundo de ultratumba, canto 1. Cada castigo en el infierno es por contrapaso, una representación de la justicia poética. Por ejemplo, los adivinos deberán caminar con sus cabezas al revés, incapaces de ver lo que está enfrente, resultado de tratar de ver siempre el futuro. Dante pasa a través de la puerta del infierno que tiene una inscripción cuyo texto dice: «Es por mí que se va a la ciudad del llanto, es por mí que se va al dolor eterno y al lugar donde sufre la raza condenada. Yo fui creada por el poder divino, la suprema sabiduría y el primer amor, y no hubo nada que existiera antes que yo. Abandona la esperanza si entras aquí». Antes de entrar completamente al infierno, Dante y su guía ven a aquellos que nunca se comprometieron, las almas de aquellos que jamás hicieron algo bueno o malo. Entre ellos, Dante reconoce a Celestino V, un papa que renunció a su cargo. Con ellos están los exiliados que no tomaron parte en la rebelión de los ángeles. Estas almas no están ni en el infierno ni fuera de este, pero residen en las orillas del Aqueronte. Su castigo es el de perseguir eternamente una bandera en blanco, mientras son atacados por abejas y avispas que continuamente los pican, mientras gusanos y otros insectos succionan su sangre y lágrimas.
Este castigo se debe a que en vida no fueron capaces de abanderar ninguna causa. Ahora deben correr detrás de un estándar vacío y no por motivación propia, sino por evitar las picaduras de las abejas. Como el purgatorio y el paraíso, el infierno tiene una estructura de 9 más 1 igual a 10, pues cuenta con un vestíbulo de diferente naturaleza que los otros 9 círculos que lo componen, de los cuales lo separa el Aqueronte. Tras franquear el vestíbulo, Dante y Virgilio llegan a la barca que les permitirá cruzar el Aqueronte y llegar al infierno propiamente dicho. Quien conduce la embarcación es Caronte, quien, al saber que Dante procede del mundo de los vivos, se niega a dejarlo pasar. Virgilio, sin embargo, los obliga a acceder pronunciando la frase «Vuol psicola ove si puote». Así se dispuso allí donde se tiene la autoridad, indicando que el viaje de Dante es deseado por Dios. Las protestas y blasfemias de las almas condenadas llenan la atmósfera. Canto 3. Sin embargo, el poeta pierde el conocimiento y en su poema no se describe el cruce del río propiamente dicho. Canto 6. A continuación, Virgilio guía a Dante por los 9 círculos del infierno, que son concéntricos, representando la progresión de la gravedad del pecado castigado, y culmina en el centro de la tierra donde Satán es prisionero. Los pecadores de cada círculo son castigados con penas eternas. Aquellos que se arrepintieron y oraron antes de fallecer se encuentran en el purgatorio, donde deben expiar sus culpas. En el infierno se encuentran quienes justificaron sus pecados y no se arrepintieron. En un sentido alegórico, las 3 bestias representan los 3 tipos de pecados: la autoindulgencia, la violencia y la perversidad, lo cual es de importancia pues determina la estructura del lugar, de modo que el alto infierno, los primeros 5 círculos corresponden a los pecados de autoindulgencia, el 6º y el 7º a los caracterizados por la violencia, y el 8º y el 9º a los marcados por la perversidad. Ahora que más o menos tenemos una idea, te doy un recorrido más detallado de las cánticas de la Divina Comedia del poeta florentino Dante Alighieri. Ante las puertas del infierno. Aquí se encuentra entre lamentos de dolor y de ira las gentes que vivieron sin gloria ni infamia, mezcladas con los ángeles que no se rebelaron contra Dios, pero no por lealtad, sino para evitar las consecuencias de tomar partido en la lucha entre el bien y el mal. El cielo los rechaza porque no hicieron nada bueno y el infierno también, porque no hicieron nada malo. Su tormento es que nadie se acuerda de ellos, no tienen esperanza de morir y no tienen nada que hacer en su pobre vida, desdeñados tanto de la justicia como de la compasión. Dante está condenado aquí, en particular, a sus compatriotas que, al contrario que él, evitaron tomar partido en los conflictos políticos de su tiempo, anteponiendo su bienestar al bien de su ciudad. También están allí los pusilánimes, desnudos, acosados por avispas, moscotones y gusanos. Entre ellos estaba quien hizo por cobardía aquella gran renuncia, sin duda, el Papa Celestino V. El infierno es un enorme valle cónico y está dividido en 9 niveles o círculos, cada cual más profundo y estrecho que el anterior. Para llegar hasta él hay que cruzar el río Aqueronte y las almas lo hacen en la barca de Caronte. Círculo primero. El círculo primero es el limbo, donde están quienes sin haber cometido falta alguna han muerto sin haber recibido el bautismo. En particular, todos cuantos nacieron antes de la llegada de Cristo. Las excepciones son Adán, Abel, Noé, Moisés, Abraham, Isaac, Jacob y sus 12 hijos, Raquel y otros muchos que dejaron el infierno cuando fue visitado por Jesucristo entre su muerte y su resurrección.
y fueron entonces convertidos en santos. Los que están en el limbo no sufren tormento alguno, salvo el saber que estarán allí para siempre. Círculo segundo. A la entrada del círculo segundo está el rey Minos, ante cuya presencia todas las almas confiesan sus pecados y él los asigna al lugar del infierno que les corresponde. En este círculo se castiga a los lujuriosos, que la razón someten al deseo, eternamente arrastrados de un sitio a otro por un terrible e incesante viento. Entre ellos se encuentra Francesca de Rimini y Paolo Malatesta. Los amantes explican cómo estaban leyendo la historia de Lanzarote y la reina Ginebra, y en el punto en que los personajes se besaron, ellos lo hicieron también, y así empezó su perdición. Círculo tercero. El círculo tercero está guardado por Cerbero, el perro de 3 cabezas. Aquí se castiga el pecado de la gula. Los condenados sufren una tormenta perpetua con lluvia y granizo. Círculo cuarto. El círculo cuarto está guardado por Pluto, el dios romano de la riqueza, y en él se encuentran los pródigos y los ávaros, condenados a hacer rodar pesadas rocas desde las laderas del valle hasta chocar en el centro. Entre los condenados hay numerosos clérigos, cardenales y papas. Círculo quinto. En el círculo quinto está la laguna Estigia, vigilada por Flegias, hijo de Marte. Enfangados en ella, luchando eternamente unos con otros, a golpes y mordiscos, están los condenados por el pecado de la ira, mientras que debajo del agua están los asidiosos, es decir, los perezosos y los que vivieron tristes y deprimidos sin motivo. Entre los iracundos estaba Felipe Argentí, florentino llamado así porque en una ocasión hizo herrar a su caballo con herraduras de plata. Su familia, los Adimari, fue la que se quedó con los bienes de Dante cuando fue exiliado. Los 4 círculos anteriores castigan los pecados de incontinencia, mientras que los círculos siguientes castigan más severamente la maldad en sentido estricto. La región que comprende a todos ellos se llama Dite, un nombre latino para el Hades o el infierno, una ciudad que toma el color rojo de las llamas que hay en ella por todas partes, y está rodeada de murallas cuyas puertas guardan los demonios. Círculo sexto. En el círculo sexto se condena a los herejes. Está sembrado de tumbas en cada una de las cuales arde el jefe de una secta herética junto con todos sus seguidores. Allí se encuentra Farinata degli Uberti. Círculo séptimo. En el círculo séptimo está custodiado por el Minotauro. En él se castiga a los violentos y está dividido en 3 recintos. El recinto primero. Aquí se castiga a los que cometieron violencia contra el prójimo, cuyas almas hierven en el flegetonte, un río de sangre. Los que intentan salir de él son devueltos por las flechas de los centauros que vigilan sus orillas. Recinto segundo. Aquí se castiga a los que cometieron violencia contra sí mismo, los suicidas, o contra sus posesiones, dilapidadores. Los que han renunciado a su cuerpo mediante el suicidio lo pierden para siempre, pues cuando sus almas son arrojadas a este recinto se convierten en árboles que sangran cuando las arpías se comen sus hojas. Los dilapidadores son perseguidos y devorados por perros. Recinto tercero. En el recinto tercero se castiga a quienes cometieron la violencia contra Dios y sus designios, blasfemos, homosexuales y usureros. Los usureros no respetaban el mandato divino de ganarse el pan con el sudor de su frente, sino que se lo ganaban con el sudor de la frente ajena. Se trata de un arenal ardiente sobre el que cae una lluvia de fuego.
Los blasfemos están tendidos boca arriba, lo que los impide protegerse de la lluvia. Los usureros están sentados, lo que les permite estar algo más resguardado, mientras que los homosexuales pueden correr libremente. Y si uno se para, se ve obligado a estar parado durante 100 años. El círculo octavo. En el círculo octavo se condenan las distintas clases de fraude y se llama malas bolsas, porque está dividido en 10 recintos o bolsas. Está separado del anterior por el río Flegetonte, que forma una gran catarata. Bolsa primera. En ella se castiga a los seductores, azotados por demonios cornudos provistos de látigos. Bolsa segunda. Aquí están los aduladores, hundidos en estiércol. Bolsa tercera. Aquí se castiga la simonia. Cada reo está metido boca abajo en un agujero, de modo que solo le asoman los pies en llamas. Dante se encuentra con el Papa Nicolás III, que confunde al poeta con Bonifacio VIII, que aún no ha muerto, pero ya está destinado a este lugar del infierno, y tras él le seguirá Clemente V, que destruyó a los templarios por dinero. Bolsa cuarta. Aquí se castiga a los adivinos, que caminan hacia atrás porque les han retorcido el cuello, de modo que tienen la cara en la espalda. Bolsa quinta. Aquí están los estafadores, a los que unos demonios negros sumergen en una espesa resina ardiente y les pinchan con sus garfios y asoman la cabeza. Bolsa sexta. Aquí están los hipócritas, que iban vestidos con capas que por fuera eran de oro y por dentro de pesado plomo, que se veían obligados a llevar con gran esfuerzo. Caifás, Anás y todos los judíos que decidieron la crucifixión de Cristo estaban crucificados, desnudos en el suelo, de modo que los demás hipócritas pasaban por encima de ellos. Bolsa séptima. Aquí los ladrones desnudos entre serpientes que se les suben encima, les muerden y hace que se deshagan en cenizas, pero luego se recomponen para seguir sufriendo el tormento. Bolsa octava. Es un foso en llamas donde se castiga a los que sembraron discordia. Bolsa novena. Unos demonios desgarran en ella a los sembradores de escándalo y cisma, entre los que se encuentran Mahoma y Alí. Bolsa décima. Los falsificadores caminan aquejados de distintas enfermedades. Entre ellos está Yanini Shishi, que falsificó un testamento para cobrar una herencia. Círculo noveno. El último círculo está rodeada por los gigantes que forman una muralla humana que sobresale hasta la altura del círculo octavo. En él se castiga a los traidores, sumergidos en hielo. Se divide en 4 zonas, en las que se castiga respectivamente a los traidores a su propia familia, a los traidores políticos, a quienes traicionaron a sus amigos, entre ellos Ugolino della Gallardesca y el cardenal Ruggeri degli Urbadini. Y ya en el mismo centro de la tierra, donde está Lucifer, se encuentran quienes traicionaron a sus benefactores, entre ellos Judas y los asesinos de César, Bruto y Casio. El Purgatorio. El monte Purgatorio es una gran montaña rodeada de agua, la más alta de la tierra, la única tierra del hemisferio austral, justo en las antípodas del monte Calvario. Dante sale del túnel en una playa desierta donde se encuentra con Catón. Se suicidó en el año 46 a.C. para no caer en manos de César. Es el vigilante del purgatorio. Las ánimas llegan hasta allí en barcas pilotadas por ángeles. El paraíso. También aparece dividido en varios niveles. En el cielo de la luna están las almas de quienes no guardaron sus votos. En el cielo de Mercurio están las almas que amaron la gloria humana. Dante encuentra allí al emperador Justiniano.
En el cielo de Venus están los espíritus amantes. En el cielo del Sol están los sabios. Dante encuentra aquí, entre otros muchos, a Santo Tomás de Aquino, San Alberto Magno, San Isidoro de Sevilla, San Anselmo de Canterbury, etc. En el cielo de Marte están las almas de los héroes y los mártires. Entre ellos están Carlomagno, Roberto Guiscardo y Godofredo V, el duque de Lorena que dirigió la primera cruzada y fue elegido rey de Jerusalén. En el cielo de Júpiter están las almas que se distinguieron por su justicia, como el emperador Constantino I. En el cielo de Saturno están las almas dadas a la vida contemplativa, como San Benito, el fundador de la orden benedictina. En el cielo de las estrellas fijas residen los ángeles, la Virgen María y los apóstoles. Por encima de estos 8 niveles está el cielo cristalino, es decir, la bóveda celeste, que es el primer móvil que transmite su movimiento a las demás esferas y a la tierra. Pero Dante descubre que esta gradación del paraíso no es real, sino que en realidad todas las almas se encuentran en el cielo empíreo, inmóvil situado fuera del cielo cristalino, y que las distintas almas se le han mostrado en extractos para que pueda comprender los distintos grados de felicidad. Una última ascensión bajo la guía de San Bernardo de Claraval lleva a Dante a contemplar al propio Dios.